Bienvenidos hermanos a esta su casa, Dios con nosotros sirviendo con gracia y misericordia. Estamos muy contentos de que nos estén siguiendo por el Face. La semana pasada empezamos nuestra serie ¿Será cierto que? Y el tema que desarrollamos en base al Salmo 23, ¿será cierto que el Señor es mi pastor en medio de la crisis? Hoy día continuamos con el segundo tema en base al Salmo 27. ¿Será cierto que el Señor es mi luz y mi salvación en medio de la crisis? Vamos a orar. Señor, queremos darte siempre la gloria y la honra en cada cosa que hacemos, Dios. Gracias por el tremendo privilegio inmerecido, Señor, de ser heraldo de tu palabra, de predicar tu palabra, Señor. Oro que me uses, Señor, el día de hoy, con diligencia, Señor, que me dé sabiduría, discernimiento, profundidad, de tal manera que pueda expresar tus pensamientos, tu palabra, porque solo tu palabra, Señor, transforma los corazones. Oro al Espíritu Santo que mora en mí, que me dé esa facilidad de palabras, esa claridad que necesito, Señor, para que tu palabra sea expuesta, Señor, con toda claridad. Que tú seas glorificado, Señor, a través de esta prédica. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Antes de entrar al ministerio pastoral, yo estudié turismo y tuve mi agencia de viajes por varios años. Hice varios viajes dentro del Perú, casi todos los lugares turísticos los conozco y también tuve la oportunidad de salir fuera del país. En uno de esos años, un colegio me contrató o nos contrató para llevarlos a Tarma. Y fue una experiencia muy simpática, los chicos es un colegio muy simpático, un viaje bacán. Una de las excursiones que teníamos que realizar era hacia la cueva de Huagapo. Esta cueva está ubicada más o menos sobre 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y según he leído, es una de las cuevas o grutas más profundas de Sudamérica. La última expedición logró ingresar alrededor de 2.400 metros. Es decir, es muy profunda. Bueno, yo en ese momento no sabía nada de lo que les acabo de compartir. Acabo de revisar esa información. Entonces empezó el viaje, llegamos a la cueva, bajamos del bus, nos armamos en el grupo y nos presentaron a la guía se presentó, nos hizo las explicaciones y nos dijo síganme. Ella iba con una linterna grande sobre su mano, y tomada de la mano y nosotros caminábamos, ¿no? Yo iba atrás cerrando el grupo para protección, ¿no? Para si algo pasaba estar atento. Entonces avanzamos, nos enseñaba las estalactitas, las bondades de la cueva, alguna pintura rupestre por ahí, ¿no? Nos decía, acá también hay nido de murciélagos. ¿Para qué dijo eso? ¿No? Algunos muchachos... Bueno. Avanzamos un poco más de 100 metros, creo yo. Se paró en un lugar y nos hizo que nos juntáramos todos alrededor de ella con la linterna, por supuesto, mostrando todo, ¿no? Y de un momento a otro apagó la linterna. Una oscuridad absoluta, totalmente oscuro. Y por ahí se escuchó uno que otro grito. ¡Ah! No voy a decir de quién. ¿Has pensado qué tan importante es la luz para nosotros? ¿Has estado en algún apagón? Bueno, yo he estado en varios apagones como consecuencia del terrorismo. ¿Pero has estado en algún apagón? ¿Has estado en algún lugar oscuro, completamente oscuro? ¿Cómo te has sentido? ¿Has sentido miedo? ¿Pánico? ¿Te has sentido vulnerable? ¿No es cierto que cuando estamos en un lugar con mucha luz, en un lugar con mucha claridad, nos sentimos seguros, confiados? Vamos a leer el Salmo 27. Es un salmo escrito por David. Este salmo tiene 14 versículos, pero el estudio de hoy día se va a basar en los primeros 6 versículos. La palabra de Dios dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos,
tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y eso buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Estos primeros 6 versículos nos ayudan a responder a esta pregunta, tema de esta prédica. ¿Será cierto que el Señor es mi luz y mi salvación en medio de la crisis? Y debemos responder nuevamente con un sí rotundo, un sí rotundo. Sí, el Señor es mi luz y mi salvación en medio de la crisis. Y en primer lugar, porque la Biblia así lo dice. Fíjate, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? David, el autor del Salmo, como ya lo dijimos, está expresando su relación con Dios. Y cuando expresa esta relación que David tenía con Dios, usa una metáfora, realmente usa 3 metáforas para explicarnos esa relación que David tiene y siente con Dios. Las 3 metáforas que usa es luz, salvación y fortaleza. David dice, el Señor es mi luz. Y quizás David está queriendo decir, el Señor es esa luz que alumbra mi caminar. El Señor es esa luz que da claridad a mi vida. El Señor es esa luz que me hace sentir tranquilo, seguro. La segunda metáfora que utiliza David es salvación. Él dice, el Señor es mi salvación. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablábamos un poco de la experiencia de David como pastor? Él había enfrentado osos, había enfrentado leones, y él los había derrotado. Y ese fue el argumento para decirle a Saúl que él iba a luchar contra este gigante Goliat. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Entonces cuando David enfrentaba peligros, él se sentía seguro porque Dios le iba a salvar. Dios era su salvación. Y es lo mismo para nosotros. Dios es nuestra salvación. De hecho, a través de Cristo, Él nos dio vida eterna. Él es nuestro Salvador. Aunque quizás aquí David estaba hablando de ese Salvador que te ayuda en los momentos de peligro, como cuando enfrentó al oso o al león. La tercera metáfora que David utiliza es la de fortaleza. La fortaleza, dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Es decir, el Señor es mi fortaleza. La fortaleza era un lugar seguro, ¿no? Rodeado por muros altos y que no se podían pasar rápidamente, por eso era una fortaleza. No era un castillo fuerte. Y esto me recuerda a este famoso himno escrito por Martín Lutero en 1529, aunque los estudiosos dicen que Martín Lutero se basó en el Salmo 46, también, no se me tinca que también Lutero estuvo pensando en este versículo, el Señor es la fortaleza de mi vida. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, ese castillo seguro donde nosotros estamos tranquilos frente a cualquier peligro. Y por eso, cuando David dice, el Señor es mi luz, mi salvación y mi fortaleza, rápidamente caen 2 preguntas que yo creo que son preguntas retóricas. La primera pregunta es, ¿a quién temeré? La segunda pregunta es, ¿de quién tendré temor? Dios es el que nos da seguridad. Entonces, ¿de quién tendremos temor?
¿O a qué tendremos temor? Y David llega a esa conclusión al afirmar que Dios es su luz, su salvación y su fortaleza. Y no tendrá temor. Y no tendrá temor, en segundo lugar, ni a personas ni a situaciones. Versículos 2 y 3. Versículo 2. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Cuando David enfrentó malhechores, enemigos, cuando quisieron atacarlos, y quizás piensa en Saúl, quizás piensa en Absalón, ¿no? Cuando hubo gente que le quiso hacer daño, estos enemigos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque David dice, el Señor es mi luz, mi salvación, el Señor es mi fortaleza. Nosotros también tenemos enemigos, también tenemos gente que nos quiere lastimar, que nos quiere hacer daño. Hermanos, tranquilos, porque Dios es tu luz, Dios es tu salvación, Dios es tu fortaleza. No confíes en tus propias fuerzas cuando vas a enfrentar a estos enemigos, a estos malhechores, a estos que te quieren causar daño, que te rodean y te quieren lastimar. Confía en el Señor. Pon tu confianza en el Señor, porque ellos, como dice aquí David, tropezarán y caerán, porque Dios es tu luz, Dios es tu salvación, Dios es tu fortaleza. Pero también cuando enfrentamos situaciones, miren el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí. Nosotros como país, desde la independencia en adelante, hemos experimentado una serie de guerras con varios países limítrofes. Casi todas las hemos perdido. Hemos ganado alguna que otra, pero hemos ganado y cedido terreno. Increíble. Bueno, eso es parte de la historia. Pero una que nos ha marcado y que recordamos con mucha frecuencia, y también lo hemos llevado al fútbol, es la guerra con Chile. Chile llegó hasta el centro mismo de Lima, llegó hasta la Biblioteca Nacional, hizo desmadre. Pero no solamente hemos enfrentado guerras como nación con otros países, también hemos enfrentado una guerra interna, el terrorismo, por muchos años, que nos causó mucho daño. Ahora, no estamos enfrentados a un país vecino, no estamos enfrentados a un grupo terrorista, ahora estamos enfrentando una pandemia mundial. Tenemos un enemigo, un coronavirus, específicamente el COVID-19. Y yo estaba parafraseando el versículo 3 de esta manera. Aunque una pandemia me confine, mi corazón no temerá. Aunque el COVID-19 se levante contra mí, yo estaré confiado. Quiero que en este tiempo complicado sientas paz y confianza en el Señor. Que veas que el Señor es tu luz, es tu salvación, es tu fortaleza. Y aunque tenemos que tener cuidado en medio de esta pandemia, y por supuesto usar las mascarillas, por supuesto usar las máscaras faciales, tener que lavarnos las manos con frecuencia, eso es natural, pero sobre ese cuidado Dios está protegiéndonos. Tuve que tomar el día de ayer un micro por una distancia corta y realmente fue una experiencia muy complicada, por no decir muy trágica. El chofer y el cobrador se paraban a cada rato para llenar el micro. Yo estaba con mi mascarilla, no llevé la facial, me olvidé. Estaba con la mascarilla ahí y la gente subía y la gente subía. O sea, la gente no se cuida. Estos choferes, este cobrador quiere llenar su micro, pero yo no subiría a un bus que está lleno. Yo subí porque estaba vacío, ¿no? Y se llenó felizmente, gracias a Dios era una distancia corta, pero no nos cuidamos. Tenemos que cuidarnos, pero sobre ese cuidado confiar en la palabra de Dios, porque Dios es mi luz, es mi salvación y es mi fortaleza. Y en tercer lugar, y no temeré, porque yo quiero habitar en la casa del Señor
por el resto de mis días. Fíjate el versículo 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. David pide una cosa a Dios, una cosa he pedido, y eso buscaré, dice la versión Las Américas que yo utilizo, pero quiero compartirte cómo traduce ese versículo 4 la Nueva Traducción Viviente. Lo único que le he pedido al Señor, lo que más anhelo, me gusta esta traducción, lo que más anhelo, lo que más deseo. Una cosa, dice David, le ha pedido al Señor, y esa cosa que le está pidiendo es lo que él más anhela, lo que él más desea, y es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. David anhela, desea habitar en la casa del Señor por el resto de sus días, por toda la eternidad. Hermanos, los que hemos puesto nuestra confianza y hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, estamos confiados de que al final de esta historia, al final de este tiempo, vamos a estar en la casa, en el reino de Dios, habitando con Él por toda la eternidad. Yo no sé si David tenía en mente esa idea de por toda la eternidad, porque dice, una cosa he pedido al Señor y esto buscaré, que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Se refiere a su vida terrenal o se refiere a esa vida eterna con Dios? No sé, no tengo la respuesta, pero mi respuesta es que yo sí estoy convencido, yo sí estoy seguro, porque acepté a Jesús como Señor y Salvador, que al final de mi vida yo voy a estar con Dios por toda la eternidad en su templo, en su casa, en su reino. Y cuando David hace esta petición, según la NTV, que lo anhela, hay dos razones, dos propósitos por los que David desea estar habitando en la casa del Señor por todos los días de su vida. El primer propósito dice, para contemplar la hermosura del Señor. O, como traduce, vamos a ver otra vez a la NTV, vamos a ver el propósito, dice, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor. David quiere deleitarse en la perfección del Señor, quiere contemplar esa hermosura, ese Dios perfecto, estar allí contemplando. El segundo propósito dice, para meditar en su templo, para meditar, para reflexionar en su templo. Dios habla hoy, dice, para adorarle en su templo, en su casa. Cuando David expresa este anhelo de habitar en la casa del Señor todos los días de su vida, es porque David quiere, por un lado, contemplar la perfección, deleitarse en la perfección del Señor y meditar y adorarlo a Él por todos los días de su vida. Cuando habitamos la casa de alguien, cuando alguien nos hospeda en su casa, nos sentimos seguros, bien tratados, bien cuidados, nos sentimos a gusto en esa casa. Si eso sucede en el plano humano, ¿cuánto más en el plano divino, en el plano espiritual? Habitar la casa del Señor por la eternidad. El Señor es mi luz y mi salvación y mi fortaleza. No temeré. Y no temeré, en cuarto lugar, porque Dios me protege en su templo. Fíjate los versículos 5 y 6. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. David, en el versículo 5, que empieza con la palabra porque, en el día de la angustia, fíjate, en el verso anterior, en el 4, David ha dicho, yo anhelo, deseo, quiero, voy a perseguir, a habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Nos dio dos razones, ¿no? Porque para contemplarlo y para meditar en su templo. Porque, versículo 5, porque en el día de la angustia, es decir,
porque en mis días complicados, en los días donde parece la oscuridad mucho más oscura, en los días donde realmente no sé a dónde ir, en los días donde me siento en peligro, donde me siento inseguro, en esos días complicados. Y amigos, díganme si estos días no son días de angustia, días de complicación. Ya hemos compartido la semana pasada situaciones como pérdida de familiares, de amigos, el dinero no alcanza, la economía está quebrada, no hay formas y no sabemos qué hacer todavía, hay mucho más peligro, la famosa meseta nunca llegó o es una meseta ascendente y no sé si una meseta ascendente existiera, hay más contagiados cada día más, hay falta de camas en UCI, o sea, son días de angustia. Para unos más que para otros, pero son días de angustia. Y David está diciendo que él desea habitar en la casa del Señor por el resto de sus días, ¿no? Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En los días donde me siento totalmente quebrantado, totalmente solo, sin no saber qué hacer o a quién recurrir, dice que Dios me esconderá en su tabernáculo, en su tienda. Y fíjate, mira cómo avanza la idea. En lo secreto de su tienda me ocultará. Es como, imagínate, la casa de Dios, ¿no? Es hermosa, increíble y está segura. Pero Dios no te va a llevar ahí al hall, te va a llevar al lugar secreto, donde solo Él, si no sería secreto, donde solo Él lo conoce. Allí, en ese lugar secreto, Dios te va a proteger. Increíble, me da paz, me da tranquilidad, me da seguridad, porque cuando esté en mis días más angustiantes, Dios me va a esconder en el lugar secreto de su casa, de su templo. ¿Y sabes cuál es, al menos para mí, el lugar secreto de la casa de Dios? Es su corazón. Dios me va a esconder, me va a dar refugio en su corazón. Y eso me da gozo, tranquilidad, paz. Sí importa enfrentar situaciones complicadas. Por supuesto que importa. Por supuesto que nos afecta. Pero sobre eso, que son emociones y sentimientos humanos, las cuales Dios nos ha dado, sobre eso está mi confianza en el Señor. Mi confianza en lo que la Biblia como palabra de Dios dice. Y acá David, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios en mis momentos de angustia me va a esconder en su templo. Más aún en el lugar secreto de su tienda, de su templo, de su santuario, allí me va a esconder para darme tranquilidad, seguridad. ¿Qué es lo que más necesitamos cuando estamos en tiempos de angustia? Necesitamos estar seguros, confiados. Y nuestra mayor seguridad y nuestra mayor confianza está en Dios, en Cristo Jesús. Entonces, mira, conclusivo, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. NTV lo construye de otra manera esa oración. Verso 6. Dice, entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. Y este mantener mi cabeza por encima de los enemigos que me rodean, estos enemigos malhechores que están en el verso 2, ¿no? Que quieren destruir, que tropezaron y cayeron, cuando Dios levanta mi cabeza por encima de estas personas, de estos malhechores, enemigos que nos quieren causar daño, no es para que nosotros saquemos pecho y digamos, no es para eso, no es para sentirnos orgullosos o inquisidores, eso no es del Señor. Fíjate, cuando Dios nos levanta por sobre nuestros enemigos, mira para qué es. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Es para dar sacrificio a Dios, es para adorar a Dios con gozo, con júbilo, por lo que Él ha hecho, no porque lo que nosotros hemos hecho, es por lo que Dios ha hecho en nosotros, con nosotros y para nosotros. Nos ha dado protección, seguridad, confianza. Por eso cuando Él levanta nuestro rostro sobre nuestros enemigos, es para sacrificar con gozo, para ofrecer sacrificios con gozo al Señor. Y con ese mismo gozo termina esa sección. Dice, con voces de júbilo cantaré, sí,
cantaré alabanzas al Señor. Cantaré alabanzas al Señor porque Él es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Hermanos, ya casi para terminar. En este tiempo, tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de COVID-19, tiempos de economía quebrada, tiempos de pérdida de trabajo, o mantenemos el trabajo pero no nos pagan, o nos pagan o nos reducen el sueldo y no nos alcanza para comprar los alimentos, para pagar las deudas, para pagar los servicios, o cuando experimentamos la llamada de alguien y nos dice fulano falleció o sultano está ahora en cuidados intensivos, hay que estar orando. Son tiempos de angustia, son tiempos difíciles, pero la palabra de Dios dice, y eso es la certeza que yo quiero transmitirte, la palabra de Dios dice que Dios es mi luz, mi salvación y mi fortaleza, y no hay nada ni nadie a quien temer. Esa confianza quiero transmitirte el día de hoy, para que con esa confianza y seguridad en Dios, porque así lo dice su palabra, no porque lo digo yo, es porque así lo dice su palabra, quiero que estés seguro, segura, y que enfrentes este caminar con esa confianza. Que sí, el Señor es mi luz y mi salvación y mi fortaleza en medio de la crisis. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por fortalecernos y darnos confianza con tu palabra esta mañana. Gracias por mostrarnos a través de tu siervo David que tú eres nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Que a pesar de que estemos en situaciones complicadas, de angustia, tú estás cuidándonos, protegiéndonos, nos estás llevando a tu casa, a ese lugar secreto, a tu corazón mismo, Señor, para cuidarnos, para darnos confianza y seguridad. Señor, que en estos tiempos te busque con mucha más fuerza, que me acerque a ti en oración, que te busque en la lectura de tu palabra, Señor, porque tú estás allí con los brazos abiertos, dispuestos a abrazarnos y a darnos la seguridad y ese amor que nosotros necesitamos. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, oro que esta palabra haya sido de bendición para ti como lo ha sido para mí. Oro que estés reflexionando, que estés leyendo tu Biblia, que estés tomando tiempo de oración, como dijimos en la oración, que estés pasando tiempo a solas con Dios. La próxima semana continuamos con nuestra serie, nos toca el tema 3. ¿Será cierto que Dios es nuestro refugio y fortaleza en medio de la crisis? Y justo el Salmo 46 de Lutero para su himno Castillo Fuerte. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos. Recuerda, esta es tu casa, Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.